Bienvenidos a su podcast favorito, Poder Legal, donde la información es poder. Y el día de hoy estamos aquí con un gran personaje de la vida pública y también del mundo jurídico, licenciado. Pues tu persona, licenciado Carlos Ramírez, la hemos visto en redes sociales, muy activa desde la formación y cultura en Provida cristiana. Eres el director jurídico de una asociación nacional de abogados cristianos. Y evidentemente pues es un gran honor tenerte aquí en este espacio, en este podcast de reflexión jurídica para mucha gente que nos sigue en redes sociales, pero también para todos aquellos que queremos también saber el por qué la defensa de estas causas Provida, entre otras que vamos a hablar, como las infancias trans, que si estamos en contra o estamos a favor, qué tenemos, qué tiene que ver la reforma judicial, cómo está impactando. También sabemos que eres un conocedor de las actualizaciones que está sufriendo la reforma judicial y cómo desde tu perspectiva como un gran jurista y como un gran orador nos pudieras aquí comunicar todas estas opiniones. Pues ¿cómo estás, Carlos? Lick, pues gracias por invitarme aquí al podcast, un honor estar aquí contigo, la verdad es que tantas flores inmerecidas, pero un privilegio estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y vamos a hablar de temas interesantes. Ya lo platicaba, sobre todo uno que me apasiona: la defensa de la vida, la familia, las libertades fundamentales. Es por eso que entré a trabajar con Abogados Cristianos, que es una fundación española que hoy está operando aquí en México, y el tema de la reforma judicial que nos tiene inquietos prácticamente a todos los abogados que nos dedicamos al litigio. Claro. Y es una situación que, pues ya lo comentábamos fuera de cámara, fuera de foco, que nos preocupa y que no vemos por dónde se pueda solucionar. Hay algunas señales que indican que ya hubo un pacto, y un pacto en beneficio de quién y en perjuicio de quién, ¿no? Pero sí que ahorita ya lo comentamos un poquito más a detalle. Me gustaría leer un poco de la reseña de tu persona para que lo conozcan, quién se encuentra frente a nosotros. Bueno, pues el licenciado Carlos Ramírez es licenciado en Derecho, estudió la maestría en Ciencias Políticas, cursó una especialidad en Marketing Digital y Redes Sociales. Quiero puntualizar que tiene una comunidad en redes de más de 200,000 personas. Es una persona pública y influencer también en estos temas, de estos que conoce de la vida pública cristiana y de todas estas defensas, Provida, etcétera. Fue director general de la Alianza Internacional de la Juventud, precursor de la Fundación Chose Life con operación internacional, es fundador del movimiento social Pro-Life Army, es director del Instituto Acción Social, es director jurídico en México de la Asociación de Abogados Cristianos, ¿verdad? Participó como conferencista en foros internacionales a favor de las libertades fundamentales como la vida, la democracia y la libertad religiosa. Es influencer y creador de contenido. Es autor de los libros Los jóvenes se enfrentaron a la ONU, argumentos para defender el derecho a la vida y el despertar del ejército celeste. Es productor del documental La sangre que se derrama en México. Es director editorial de la revista Conciencia. Es parte del Consejo Consultivo de la Dimensión de Vida de la Arquidiócesis de León. Llevó la defensa jurídica de Cristian, conocido públicamente como el héroe de Ensenada. Licenciado, vamos empezando. ¿Qué te parece si nos cuentas de esta reciente toma de liderazgo de esta asociación que ahora presides de abogados cristianos en México y por qué llegas ahí y cuál es tu visión dentro de este cargo que ostentas? Claro, bueno, cristianos es alusivo a la cristiandad y esta es una primera apreciación que vale la pena hacer, sí, porque mucha gente cree que somos cristianos, somos católicos, principalmente sí. Somos católicos y estamos enfocados en la defensa de la vida, las libertades fundamentales y la familia, ¿no? Bueno, la vinculación que hubo con este grupo de abogados españoles precisamente se da gracias al caso de Cristian. Cristian, no sé si ustedes hayan sabido de él, pero fue un joven que al ser el mejor de su clase lo premian para dar un discurso en la clausura del curso, y en ese discurso se atreve a denunciar algunas irregularidades en torno a la promoción que hace la universidad a favor de la ideología de género, en contra de la vida, la familia. Y una parte de la comunidad estudiantil se organizó para poderlo censurar, para poder pedir que le quitaran su título profesional, que no le entregaran su cédula y que no lo permitieran ejercer, ¿no? Entonces, pues yo contacto a Cristian a través principalmente de las redes sociales, logramos generar una estrategia jurídica, llevamos su defensa jurídica ante la universidad y ante otras instancias, y al final del día logramos el cometido, ¿no? Que saliera ileso
haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, le entregaron su título, le entregaron su cédula y ahorita está operando de manera cotidiana. Entonces ese caso, pues gracias a Dios nos dio un impulso importante en el mundo jurídico y entre otras asociaciones me contactó la de abogados cristianos para ver si me interesaba colaborar con ellos y llevar algunos casos de litigio estratégico que se estaban generando aquí en el país. Llegamos a un acuerdo y ya tenemos año y medio, año 8 meses colaborando con ellos, ¿no? Entonces, así, para mí es una grata experiencia porque, por ejemplo, en España ellos están llevando la defensa jurídica en contra del derribo de las cruces que bajo la visión de la Ley de Memoria Histórica Cristera están haciendo. Y uno de los casos más importantes es la defensa del Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos está la cruz más grande del mundo y la quieren derribar sustentado en esta Ley de Memoria Histórica, ¿no? Entonces mis colegas españoles están llevando la defensa jurídica de ese caso y es un punto que a mí me enorgullece, ¿no? Claro, sí recuerdo haber escuchado de ese caso, evidentemente pues se vulneran muchos derechos, hay una colisión ahí de ideas y en esa colisión de ideas y de lo que un sector de la población pueda pensar a favor o en contra, en qué momento pues se respeta las libertades de todos, ¿no? Voy a lo siguiente, sí hay personas que pueden verse vulnerables o sentirse afectados con una comunidad minoritaria, o simplemente con ciertas ideologías, por ejemplo, alguien que sea de la comunidad LGBTIQ más, o que simplemente sea profeminista, ¿verdad? O pro mujer, por así decirlo, y que este tipo de a lo mejor de expresiones en una escuela, en una academia, pueda desbordar un abismo mediático que termine en castigar, en aplastar o simplemente hacer menos a una persona que dijo lo que piensa. ¿Cuál es el punto medio, desde tu opinión, en la que uno puede expresarse sin lastimar derechos de otras personas en este tipo que se consideran vulnerables, por ejemplo? Es que mira, ahorita está de moda el tema de la cultura de la cancelación. Ajá. Hay un caso el funar, aquí, ¿no? El funar, vamos a funar. Está el caso del maestro Eliseo, que no estoy muy seguro si fue maestro. El de Mexicali, que lo funaron, lo cancelaron, lo persiguieron. La sociedad se convirtió en jurado y juez de un asunto que no tenía evidencia y que no tuvo una resolución judicial en su contra. Al maestro le destruyeron ya la vida. O sea, él comenta en sus propias redes que hoy en día su seguridad personal y la de sus hijos no hay manera de que se las puedan restituir. Ahí ya hubo un daño irreparable a su imagen, a su fama. Sí. Un daño moral perfectamente, que yo no sé si él ya haya procedido contra la madre, que si a mí me tocara asesorarlo le diría que lo hiciera, por supuesto, porque tiene que haber un antecedente. Pero en esto se ha convertido la sociedad, ¿no? En poder estar generando un escarnio público al grado de que pueden llegar a haber consecuencias irreparables, ¿no? Ahorita está otro caso muy sonado de Lady Huracán, que sus comentarios fueron desafortunados. Y dijo que los yucatecos, ella está radicando en Yucatán, dijo, los yucatecos están simulando que va a llegar un huracán. Y lo están haciendo para no trabajar. Y en redes la están funando. Salió una psicóloga a decir que los signos que está mostrando ella pueden tender a que cometa un acto contra su persona. Y eso pues obviamente ya es muy grave, ¿no? Entonces, bueno, sí creo, respondiendo ya a grosso modo a la pregunta, que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre tu derecho a la libertad de expresión y el hecho de estar ofendiendo a un grupo o una persona en particular. En el caso de Cristian, él hizo observaciones generales, que al final del día fue lo que nos permitió a nosotros entablar su defensa. Porque los criterios jurídicos sostienen que cuando tú haces alusión a una persona, sí generas un acto de discriminación directa, un ataque frontal. Y hay derecho de réplica también, ¿no? Exacto, y el derecho de réplica. Además de que estos colectivos cometieron una serie de cuestiones que llevamos hasta la instancia penal, desde amenazas, acoso selectivo, fomentar el odio contra él, contra su familia, contra los negocios de su familia. O sea, el tema pasó de ser algo que pudo haberse solucionado de otra manera a llevarlo a un escarnio público muy, muy grave, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que haber un equilibrio y con eso podríamos empezar a construir una sociedad en paz. Claro. El problema es que hoy en día ese equilibrio no existe.
Sí, ya está muy desbalanceado. Exacto. Y como comentas ahorita de estos famosos colectivos, que aquí por lo menos en lo que hace a Baja California, donde nos encontramos, aquí en Tijuana, hay varios colectivos que defienden ciertas causas y lo hacen prejuzgando sin tener todos los hechos de un caso en particular, sobre todo con el tema de los menores, ¿no? Cuando hay disputas entre la madre y el padre por la custodia o el régimen de convivencia de un menor, si hubo violación intrafamiliar, violencia intrafamiliar o algún no quisiera un abuso de algún tipo, ¿no? Entonces, pues sí debe guardar la prudencia, creo ya la sociedad, en que más que sea una noticia popular o un escarnio público, pues que verdaderamente se respete pues el debido proceso que debe de llevar una investigación para que al final salga a la luz los hechos que se puedan probar, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues falta que hagamos eco, ¿no? En esa tesitura. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo tengo una pregunta para el público, ¿no? ¿Ustedes creen que todavía existe la presunción de inocencia en el país? Hay una ley que seguramente la conocen, que es la ley de violencia vicaria. Ajá. La quieren llevar a la Constitución, sí. Pero si tú analizas a detalle los apartados de la ley, hay un único culpable. La mujer. Digo, el hombre, perdón. El hombre. Y no la mujer. Ajá, exacto. En todas las situaciones en donde se suscita un problema, el culpable es el hombre. Sí. Y bueno, reconozcamos, en algunos casos sí es así, pero en otros no. Sí. Y entonces la presunción de inocencia está prácticamente eliminada. ¿A dónde vamos a parar? A que existan más Eliseos o más personas que sean juzgadas socialmente, incluso que sean juzgadas penalmente sin tener la evidencia correspondiente porque hay un reclamo popular de justicia. Uh-huh. Pero por ahí decían, recuerden que el populux o el pueblo aclamó la crucifixión de Cristo sin ser culpable, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, ¿a dónde podemos llegar? ¿A dónde podemos llegar? Y se agrava todavía esto con las nuevas implementaciones de los poderes judiciales en relación a la perspectiva del género, porque si bien es cierto, debiera entenderse una equidad de que se deba de atender al equilibrio, de no importa si eres mujer o eres hombre, se está viendo una tendencia a buscar procedimentalmente o en los casos en particular en cualquier materia que la mujer tenga un beneficio, cuando probablemente pues no sea del todo correcto, depende de ciertos casos en específico, ¿no? Claro. Entonces, pues sí estamos en una era donde, claro, es muy importante que la mujer tenga mayores derechos y mayor igualdad o equidad, más que nada. Lo estamos viendo en la política, lo estamos viendo en diferentes aristas, pero no dejar a un lado que los hombres también tienen derechos, ¿no? Eso claro. A ver, otra aseveración directamente al público. Hoy yo sostengo que las mujeres tienen supraderechos. Sí. Supraderechos. ¿Los supraderechos qué son? Es el poder ejercer de manera superior un derecho por encima de terceros. Y nosotros los hombres, y no me estoy quejando, lo asumo, estamos teniendo una desproporcionalidad jurídica que a la larga va a tener consecuencias, ¿no? Sí. Voy a cerrar el tema del caso del maestro Eliseo. Sí. Si no hubieran habido cámaras, él ahorita estaría en la cárcel. Porque el pueblo lo señaló, la mamá lo señaló y aparentemente la niña lo señaló. Uh-huh. Sin pruebas, sin elementos. Incluso la gobernadora lo señaló, aunque después salió a decir que no es cierto, pero están los videos en donde sí dijo, oye, ya lo separaron del cargo, ya se está realizando el procedimiento adecuado, etcétera. Estaría en la cárcel. Claro. Pero qué bueno que hubieron las cámaras para que él pudiera demostrar su inocencia. Entonces, allá vamos. Ahora prácticamente vamos a estar todos incentivados a traer una cámara en todo momento. Sí. Para poder evidenciar que nuestro actuar es legítimo y que no estamos agraviando a terceros, ¿no? Exacto. Sí, pues qué importante. Incluso creo que la misma madre se retractó de todo lo que había publicado y pues bueno, vamos a ver en qué se resuelve ese asunto, pero muy importante esto que comentas, licenciado. Y ahora pasando a otro punto muy, muy interesante, desde tu perspectiva como el titular de esta asociación y en tu actuar jurídico, en defensa de los ideales que representas, ¿qué viene ahorita en tendencia, más que nada, a seguir siendo un pie de lucha en estas causas? No sé, vamos a hablar de la provida, ¿verdad? La inconformidad con el aborto, o cuándo sí consideran ustedes que se pueda practicar, si es alguno de los casos, hablemos de violación,
Y luego pasemos a lo mejor al tema de estas infancias trans. ¿En qué momento está preparado el menor para decidir sobre su propio identidad biológica, ¿verdad? O perspectiva de identidad de género, ¿no? Que pues creo yo, en lo personal, digo, que hay una cierta edad en la que se está uno desarrollando todavía y debería de llegar a cierta madurez para poder discernir qué es lo que verdaderamente quiere para su vida, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar en estos temas tan interesantes? Este tema sí me apasiona. A ver, actualicé una presentación que voy a dar en unos días en una universidad. Sí. Y llegué a algunas conclusiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, últimamente las leyes y los criterios, bueno, vamos a separarlo, criterios jurídicos y leyes. Los criterios jurídicos se han basado en percepciones, no en hechos concretos. Y sostengo, el ministro José María Aguilar, en una de sus determinaciones en contra del derecho a la vida, sostuvo de manera puntual y tácita: no hay elementos suficientes para acreditar que antes de las 12 semanas de gestación el producto es humano. Okay. Eso está en el diario, no recuerdo si es en el diario de los debates o en el diario de argumentación de la Corte, en torno al asunto de la constitucionalidad de la Constitución de Aguascalientes, que contenía o sostenía el derecho a la vida, ¿no? Entonces te dice, a ver, esa es una percepción, porque los hechos comprueban otra cosa. Ahora, hay una pregunta muy sencilla que nos podría dar luz para resolver esta percepción. No hay dato comprobado de que un ser humano haya dado luz o vida a un ser de otra especie. Exacto, o sea, que es humano, pues. Ajá, exacto. Con este simple argumento, tú podrías derribar la percepción que uno de los más altos juristas de nuestro país ha emitido para formar un criterio jurídico. ¿Y cuál es el problema de esto? Que este criterio jurídico ha sentado las bases para la conformación de leyes o la reforma de códigos que en su momento han derivado en la permisibilidad de actos que atentan contra terceros. Ahora, ¿quién es ese tercero? El ser humano en gestación. Pero ¿qué pasa? Con la percepción emitida por el ministro, pues obviamente tú despojas de esa cualidad, o sea, del ser humano, y por ende no es sujeto de derechos y tampoco de obligaciones. Y al no ser sujeto de derechos y obligaciones lo puedes exterminar sin consecuencia alguna. Entonces, fíjense qué delicado y qué peligroso es el hecho de que se esté legislando, se estén promoviendo leyes con percepciones y no con hechos. ¿Qué panorama nos avecina a nosotros como litigantes, como juristas? Pues es un panorama muy complicado. Porque, a ver, yo sostengo con algunos colegas, ¿hay corrupción al interior del Poder Judicial, sí o no? Algunos dicen no, yo digo sí, claro que sí, claro que sí. Y no nada más política, no nada más económica, también ideológica. Entonces, ¿cómo vas a combatir eso? Es muy difícil. Y el concebido pero no nacido, también conocido por la doctrina como el nasciturus, del que estamos hablando ahorita, ¿en qué etapa de gestación debería de gozar de derechos? Porque ya los tiene incluso para heredar, se le puede dejar en un testamento al concebido pero no nacido, pero el derecho a la vida, ¿hasta dónde lo protege desde tu perspectiva, licenciado? Debería ser protegida desde la concepción. Desde la concepción. Sí, sin duda alguna, y hasta la muerte natural, porque al final del día es un ser humano que está en desarrollo y que, como ya lo comentabas tú, en algunas doctrinas, en algunos códigos, algunas leyes contemplan derechos para los nascituros. Ha sido ilógico y regresivo lo que ha hecho la Corte en relación a permitir este tipo de prácticas. Ahora, fíjense, vamos a destruir otro argumento, ¿no? Lo que decía, la percepción que decía el ministro era, antes de las 12 semanas no hay argumentos para acreditar que es un ser humano. Ok, perfecto. ¿Cómo me vas ahorita a defender la liberación del aborto que están pretendiendo hacer en el Estado de México, en Michoacán y en Guanajuato? Y esta liberación del aborto es hasta las 9 semanas de gestación. Entonces, ahí estaría chocando con la percepción de un alto jurista de nuestro país. Y entonces, ¿qué argumento pondríamos ahora? ¿Estás exterminando un ser humano en gestación? ¿Sí o no? Pues sí, porque de acuerdo a la percepción del ministro, pues antes no lo era, ¿no? ¿Qué es lo que consideraba que fuera hasta 3 meses y por qué no después? Hasta donde yo me tengo enterado es que la ciencia había determinado un punto donde la formación de ciertos
materia gris o del desarrollo del concebido en gestación pudiera empezar a tener daños ya que estuviera consciente o sentirlos más fuerte en ese exterminio, en esa aspiración del producto, ¿verdad? Por eso es que se había delimitado hasta 3 meses, ¿no? Sí, principalmente basaban su dicho en 3 supuestos, ¿no? En la cuestión de que no estaba desarrollado el sistema nervioso central. Exacto. Y al no haber estado desarrollado el sistema nervioso central, se supone que el naciturus no siente dolor al ser exterminado. La otra situación es que como todavía está en potencia, no hay plenitud. Fíjate, es una cuestión filosófica bien interesante, pero bueno. Y como no hay plenitud, ¿quién no puede ejercer los derechos? Los que no están plenos. Por ejemplo, una persona interdicta tiene que ejercer sus derechos a través de un consciente o de un apoderado. Claro. En este caso, pues, utilizaron el mismo argumento, no está pleno y por lo tanto, pues, no tiene derechos. Claro. Entonces, es una situación absurda. Y la última, pues que aquí sí va a generar muchísima más polémica, es por la liberación de otro tipo de derechos, ya lo comentaba ahorita, supraderechos, el derecho de elegir o decidir sobre el cuerpo, ¿no? Sí. Que en este momento se contrapone, o más bien no se contrapone, es superior al derecho a la vida. Claro, y hablamos de progresividad del derecho y hablamos de regresiones en el derecho. Bueno, ahorita nos comentas que esto pues es una total regresión a lo que se venía ya practicando y protegiendo en el tema de la vida. Y ahorita hablabas de la gente discapacitada que o está enajenada mentalmente. Anteriormente la reforma anteriormente a la jurisprudencia precedente de la Suprema Corte de 2022 de octubre se entendía que se podía hacer un juicio de interdicción. Ahora ya se modificó y simplemente se tiene que demostrar el grado que tenga el discapaz, cuál es la necesidad que tiene de que se le apoye en auxilio para ejercer su propia capacidad hasta donde le permita su limitación de la discapacidad, porque entonces se le cosificaba o se le declaraba una muerte civil y no todos los grados de discapacidad son tan altos como para no poder participar en sus propias decisiones, ¿no? Entonces, por un lado tenemos estos criterios de la Suprema Corte que son progresistas y defienden las convenciones internacionales en materia de discapacidad y todas estas cuestiones, y por otro lado tienes en la vida una posible regresión, ¿no? O sea, es ahí donde influirá mucho quienes estén en la Suprema Corte, qué es lo que piensan, o es la sociedad la presión, cómo se ha visto en estos cambios, qué es lo que hace que hayan estas modificaciones en estos temas de la vida. Sí, sin duda alguna es una cuestión que converge en varios puntos, ¿no? Es obviamente los que están en la corte, también la cultura la anticultura que se va promoviendo, la presión social, la presión política, la presión extranjera de élites o grupos que en su momento quieren que un país no se desarrolle para poder someter, entre otras cuestiones, su riqueza, su cultura a un objetivo particular, y una de las formas es eliminar los nacimientos, que puede ser ahí. Y la otra situación también interesante es el tema de la evolución de las ideas, ¿no? Mira, el marxismo, en su origen, era una lucha de clases entre oprimidos y opresores. Fracasa. Y una vez que fracasa, necesitan reevaluar sus postulados y encontrar nuevos sujetos de conflicto. ¿Qué nuevos sujetos de conflicto pueden encontrar? Pues el hombre y la mujer. En el hombre y la mujer encuentran diferencias, obviamente, algunas biológicas, otras ideológicas, que potencian para generar esa inquietud y en su momento dar nacimiento o impulso a una ideología radical. Y esa ideología radical es el feminismo. Y este feminismo se divide en varias ramas, pero ahorita me voy a enfocar en el feminismo pro aborto. O sea, el feminismo pro aborto o pro abortero pues pugna por el ejercicio de estos supraderechos en perjuicio de los más indefensos, ¿no? Que en este caso es el nasciturus. Entonces, cerrando la pregunta, sí influye quiénes están decidiendo los criterios jurídicos, la presión social, las políticas públicas, quién está en el poder. Ahorita está en el poder el nuevo régimen de izquierda, ¿no? Que se consolidó prácticamente en todos los campos. Y ya vimos el primer anuncio que hace la presidenta: voy a reformar la Constitución para que sea feminista.
Caray. ¿Y eso qué significa, no? Entonces ya te pones a analizar y eso no nos va a dejar bien parados. De hecho, en España, platicando con la licenciada Reina Ramírez, me comentaba que incluso es más agresivo el tema de los supraderechos sobre las mujeres en sentidos totalmente tanto de custodia, régimen de convivencias, política, algún tipo de acoso, entonces incluso en lo laboral y para allá vamos probablemente si nosotros no buscamos una verdadera equidad, ¿no? Porque pues la tendencia es esa, ¿no? El profeminismo y los supraderechos, y creo que es algo donde tenemos que tener atención, ¿verdad? Claro, y las cuotas, ¿no? A ver. Las cuotas. O paridad. Me preguntaban por qué traigo este libro, pero lo quiero recomendar, es un libro bastante bueno. Sí. Se los recomiendo. Y en uno de los ejemplos que pone aquí el autor es que los CEOs de las grandes compañías, después de varios escándalos que se dieron a través del Me Too, no sé si se acuerdan del Me Too, o el Yo sí te creo, que fue una variación también, optaron o decidieron por ya no viajar con sus compañeras a juntas de trabajo, ya no hospedarse en el mismo piso y ya no hacer otras gestiones de convivencia humana que se practicaban para que no hubieran malas interpretaciones y no fueran denunciados. Y eso ha derivado pues obviamente en conflictos internos dentro de las empresas que algunas veces han resultado irreparables, ¿no? Entonces pues sí, el tema de las cuotas, de toda esta visión es parte de una ideología que nos está invadiendo de una manera constante y que por lo menos ahorita yo no le veo cómo la podamos frenar, ¿no? Desde el campo jurídico, menos, ¿sí? Y ahorita con la justicia, que los amparos y que no se respetan, pues quién sabe. Sí, no. Entonces, ahora pasando a otro tema muy interesante que es las infancias trans, la ideología de género, ¿en qué momento consideras está bien o está mal? No sé cuál sea tu percepción. Obviamente pues la comunidad reconoce la homosexualidad de todos estos géneros que sí existen, sin embargo, ¿qué dice tu liderazgo al respecto, tu formación, tus creencias en relación a esto de las infancias trans? Mira, en el ánimo de la libertad debe de haber la oportunidad para que las personas conozcan posturas y utilizando el criterio y el razonamiento abracen postulados o los rechacen. Sí. Cuando tú tienes conciencia para poder estar analizando una situación así y sobre todo una situación así que afecte radicalmente a tu vida. Un niño, y esto es lo irónico, no tiene la capacidad de comprar cigarros, alcohol, manejar, votar, porque así ha estipulado la sociedad, porque así ha estipulado incluso la propia norma, que no son aptos para poder ejercer ese tipo de actos. En general, pues porque podría ser en contravención a su naturaleza, a su desarrollo, etcétera. ¿Qué pasa con las infancias trans? Bueno, tú les estás dando a los niños la oportunidad de que ejerzan una serie de actos en perjuicio de su naturaleza, incluso con la opción de que lo hagan sin el consentimiento de sus padres. ¿Y por qué en perjuicio de su naturaleza? Y ya es el extremo, ¿no? Sí. Oye, el hecho de estar hormonizando o mutilando a un menor no es regresivo. Así es. Si tú ya lo ejecutas, no hay manera de poderlo revertir. Entonces, ¿quién va a estar aconsejando al menor de que se haga esas prácticas? Sin duda alguna va a ser alguien externo a su familia. Y que le pueda conseguir los medicamentos y adquirírselos y todas estas cuestiones, ¿no? Exacto. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que existan las infancias trans. Seguramente me van a rebatir y me decir, pero ya existen. Sí, ya existen, pero existen porque ha habido una deformación de todo esto que ha derivado en algunos niños que padecen esta condición. Claro. Ahora, hay algunos testimonios que después si quieren los compartimos en los comentarios, los links, de jóvenes que se dejaron seducir por esta ideología y que posteriormente se arrepintieron. Como moda, ¿no? Y después siempre no. Desde la mutilación de los pechos, de los genitales, la cuestión de la inyección de las hormonas, eso ya no es reversible. Sí. Y están dando testimonios. El problema es que esos testimonios no les dan difusión. Claro. Ahora, yo lanzaría una pregunta. ¿Quién se beneficia
con la implementación de políticas públicas a favor de las infancias trans? ¿Quién se beneficia? Porque los menores, sin duda alguna, no. Los padres de los menores lo dudo. ¿Quién podría ser? Las compañías que se dedican a vender las hormonas, a los médicos que practican este tipo de cirugías, a los que promueven el ejercicio de parafalias. Fíjense, ese es otro punto importante, ¿no? ¿Qué es una parafalia? Una parafalia es es el tú estar soñando con ejercer sexualmente una actividad, y puede ser con una cosa, con un objeto o con una persona. Ah, caray, sí. Y una de las parafalias más comunes es la pedofilia. Ajá. Okay. Y de ahí se pueden derivar otras, ¿no? La zoofilia, la termina. Pero, bueno, entonces también se puede derivar por ahí esa situación, ¿no? Claro. ¿Quién se beneficia con la práctica de este tipo de situaciones? ¿Y quiénes son los más perjudicados? Pues sin duda alguna los menores, ¿no? Sí, efectivamente, pues los menores deben de ser, como en atención a todo lo que manifestabas, no pueden, se ha establecido que carecen de libertad para decidir y sobre todo elegir ciertas cuestiones de su vida, como fumar, tomar, ver algunas películas de contenido erótico o sexual. ¿Por qué? Porque está en su sano desarrollo, ¿no? Está pensado para su integridad emocional y psicológica. Y pudiera haber estas afectaciones de regresiones irreversibles, de no regresión y daños irreversibles, por el simple hecho de la información que ahora se les empieza a adoctrinar en las escuelas. Yo y tu generación, somos probablemente la misma generación, recordarás que se nos habló de lo natural nada más, ¿no? Y probablemente en ese entonces ya se hablaba de la homosexualidad, pero no era algo adoctrinable en la escuela, en las ciencias naturales. Ahora ya sé, con las ideologías de izquierdistas y de los gobiernos que hay en Latinoamérica, se está fomentando este tipo de educación. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta educación? ¿Se debe de enseñar a los menores toda la gama de posibilidades de identidad y cuándo lo puedan empezar a practicar o explorar? Claro. Mira, nada más cerrando el tema de las actas, sí, es importante comentar que nosotros como juristas presentamos un amparo okay, contra el proceso legislativo. El amparo está en trámite, porque independientemente de la postura ideológica que ya la expresé, que es en contra de, sí, hubieron violaciones al proceso, y esas violaciones al proceso las hemos hecho evidentes. Y además de que lo que se legisló es evidentemente en contra del bien superior del menor. Esperemos pronto darles noticias, claro, y a ver si logramos revertir por lo menos el desarrollo legislativo que se dio en irregularidad. Okay. Y en cuestión de la situación de la educación, es un tema también que requiere un análisis puntual, ¿no? El año pasado, cuando se lanzaron los libros de texto ideologizados, sí, nosotros también promovimos a nivel nacional una serie de recursos jurídicos en contra de la aplicación e implementación de esos libros. Independientemente de porque están viciados ideológicamente, porque el proceso para la elaboración, producción y puesta en práctica no cumplía con las normas y reglamentos de la materia, ¿no? Pero bueno, evidentemente los niños tienen que conocer sobre su sexualidad, pero de modo gradual. Claro. A la toma de protesta vino un personaje español controvertido, Irene Montero. Irene Montero fue la exministra de Igualdad de España. Y hay un video que ustedes lo pueden checar en redes, en el que ella sostiene de manera categórica que deben de eliminarse los tabús para que los niños puedan ejercer su sexualidad plenamente. ¿Cómo puede ejercer plenamente un niño su sexualidad? Exacto. ¿A través de qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Porque se supone que es hasta la mayoría de edad, ¿no? Exacto. Y fíjate que esto no es un caso aislado. Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, ex senadora, ahorita no estoy seguro de qué cargo esté ocupando en el nuevo gobierno, suscribió el discurso de Irene Montero y prácticamente dijo lo mismo. En mis redes tengo colgados los videos por si los quieren ver. Y entonces, ¿qué te están dando a entender? Bueno, que a través de la bandera de la libertad pretenden que los niños puedan ejercer prácticas y actividades que están reservadas para los mayores de edad. Exacto.
pero debe de tener alguna lógica, ¿no? Porque un niño no puede ejercer su sexualidad en plenitud. Empezando porque no tiene la conciencia necesaria para saber qué es, qué perjuicios puede tener y qué afectaciones biológicas va a tener. México es uno de los países que tiene el mayor número de embarazos en adolescentes. Exacto. ¿Y cuál ha sido la solución práctica del gobierno? Aborto. Esa es la solución del gobierno, cuando debería de haber un cambio en la educación. Ahora, ¿a partir de cuándo se disparó el embarazo en adolescentes? Cuando empezaron a enseñar más jóvenes, desde más jóvenes, la educación sexual ideologizada en nuestro país, ¿no? Entonces, insisto, sí tiene que haber una educación de acuerdo a la etapa y desarrollo que tienen los niños y no meterles una ideología que en su momento sea perjudicial para su pleno desarrollo. Claro, muy bien. Bueno, y en estos últimos 10-15 minutos, licenciado, que nos quedan de este podcast Poder Legal, quisiera preguntarte, también que dominas el arte, más bien el tema de la reforma judicial. Ahorita estamos viendo que la justicia pues está detenida, que el Poder Judicial Federal se encuentra en paro y que la lucha lleva ya alrededor de casi 2 meses, en el que pues la Suprema Corte de Justicia, los magistrados e incluso los jueces federales, el gran debate es que sean electos de forma popular, ¿verdad? En una especie de tómbola disfrazada de democracia, que pues está por verse su implementación, que ya hay que decirlo, ya entró en vigor. Sin embargo, existen algunos recursos que la tienen en la vigilia, porque al parecer creo que el día de hoy ya dijo el Consejo de la Judicatura que va a desconocer algunos amparos que se tengan que aplicar forzosamente, ¿no? ¿Cómo ves estos temas, licenciado? Este tema es muy preocupante, pues para todos los que nos dedicamos al litigio, no tenemos certeza de lo que va a pasar. Y al no tener certeza de lo que va a pasar, pues obviamente estamos en la incertidumbre, nuestros clientes también están, pues de alguna manera inquietos. Comentaba fuera de foco también que las inversiones, el tema del Tratado de Libre Comercio está tambaleando porque no hay certeza jurídica de que la operación y las garantías constitucionales en nuestro país se puedan respetar. Es lamentable, es triste, pero a ver, nosotros que estamos inmersos en las redes sociales, yo me puedo percatar de dos situaciones particulares, ¿no? Una, el error que ha cometido el Poder Judicial Federal a no estar cercano a la gente, al ver ya esta hecatombe, el tratar de lanzar contenidos más amigables, que la sociedad conozca su trabajo, que vean que no son corruptos, que vean que hacen mucho por el país, pues creo que lo hicieron demasiado tarde. Sí, hace 5 o 6 años empezaron apenas, ¿no? Sí, debieron de haberlo hecho mucho antes y puesto en evidencia algunas gestiones que son muy buenas. El juicio de amparo, por ejemplo, es un mecanismo bueno que se puede ejercer contra las arbitrariedades del Estado, ¿no? Como el tema de la salud, ¿no? Que es un tema muy interesante. Oye, te niegan una quimio, te niegan una operación, la gente no sabe que puede ampararse para que el IMSS les dé esas atenciones, la seguridad social, ¿no? Claro. O sea, faltó como ser más cercano y sensible a la gente, y eso es lo que creo que era una de las razones y los motivos de esta reforma, ¿no? Claro. Otro caso interesante fue el de las nadadoras, ¿no? Las olímpicas, que la CONADE no les quiso dar su beca, contrataron un jurista, presentó el amparo y a través del juicio de amparo obligaron a que les dieran las becas, ¿no? Y ese caso fue tan popular que incluso hasta vendieron toallas. Yo llegué a comprar una toalla por apoyar a las atletas, ¿no? Si hubieran socializado el tema, pues seguramente la gente encontraría muchísimo más empatía con el Poder Judicial, ¿no? Empatía por el Poder Judicial, diste en el clavo. Y ahorita, pues no. ¿Cómo lo ha vendido el Ejecutivo? ¿O cómo lo ha vendido el gobierno? Pues como que liberan delincuentes. Exactamente, que liberan delincuentes, que no hacen bien su trabajo. Y ojo, ellos liberan delincuentes porque los que hacen el proceso administrativo, que generalmente son las fiscalías, no integran bien las carpetas. Y a ellos no los van a tocar. Es el problema, ellos no están contemplados. No están contemplados en la reforma. O sea, la matiz del problema no es estar atacando. La corrupción va a seguir porque no están precisamente modificando las prácticas que son las más corruptas, ¿no? Entonces,
retomando el punto, pues sí, debió de haber una empatía más profunda de parte del Poder Judicial con la sociedad. Y ahorita cómo nos están vendiendo al Poder Judicial, ya decías, como libera delincuentes, como que son corruptos, como que están queriendo conservar sus privilegios, y pues eso a la gente no le agrada, no le importa, no le interesa. No, supongo que sí seguiste las redes sociales cuando los integrantes del Poder Judicial tomaron las cámaras, ¿no? Para evitar que se votara, ¿no? Que se votara. Tú revisa los comentarios, la gran mayoría es: vas a perder tus privilegios, ¿qué haces ahí? Vete a trabajar. No hay empatía, no lograron esa empatía, ¿no? Entonces ese es un punto importante. Y otra cuestión que también ahorita se está advirtiendo es que siguen en la defensa, pero solamente hablan de sus derechos laborales, no hablan de lo que afectaría a la sociedad, la reforma. Entonces ya se volvió un tanto egoísta esta defensa en la perspectiva de muchos, ¿no? Y le acabas de dar al punto, Alec. ¿Por qué? Porque yo sostengo que ya hay un pacto. Hay dos señales. Una, la que tú acabas de comentar. El Consejo de la Judicatura negó una serie de amparos que de alguna manera ponían freno a la reforma, y hace unos días entregó la lista de las vacantes que pueden ser sujetas a votación, ¿no? Y la segunda señal es que la toma de protesta de la nueva presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, estuvieron presentes los tres poderes representados, y en esa toma de protesta estuvo también Norma Piña. Pero si tú ves los gestos humanos que tuvieron, pues no hay aparente conflicto, Aparentemente hay una reconciliación o una amistad que te da a entender que ya hubo una solución al conflicto. ¿Y por qué puede haber un pacto? Pues bueno, el pacto puede ser precisamente para respetar los derechos de los trabajadores. Exacto. ¿Pero en perjuicio de quién? Pues de la sociedad. Exacto. Que al final se elegirían popularmente los jueces, y que incluso ya otros gobiernos, o por lo menos Bolivia, que es el que ya tiene este sistema, ha dicho que ni su propia gente quiere tener esa responsabilidad de votar por tanta gente que ni conoce, que ni tiempo tiene para analizar sus currículums, y que se ha visto que la justicia se ha demeritado, en particular por atender intereses de quien se encuentra en el poder. Claro, si cuando son las elecciones a cargos populares de gran relevancia, como lo fueron a presidente, a gobernador, la gente no conoce a los candidatos. Exacto. Imagínate, ahora van a ir a elegir 800, 1200 personas. Es una locura, ¿no? Y esto se va a prestar a muchísima más corrupción, porque ¿a poco no creen que el crimen organizado va a querer postular a su gente? Claro. Sí, pues, que las mafias no van a querer postular a su gente, pues claro. Y entonces no va a ganar el más apto, va a ganar el que tenga más recursos para promover a sus candidatos y sean más visibles. La justicia democratizada es un fracaso. Muy bien, licenciado, pues ya en la recta final, aquí el podcast, en un último mensaje de algo que se nos haya escapado para cerrar esta plática, aquí dirigido a las cámaras, licenciado. Pues ha sido un privilegio estar aquí con ustedes, me he sentido muy, muy a gusto. La verdad es que invito a que los juristas puedan involucrarse en esta defensa de las libertades fundamentales, que hagan valer la ley, y que sobre todo hagan todo lo posible por defender al inocente. Muchas gracias por el espacio, Lick. Un placer, un privilegio. Gracias. Pues bueno, aquí lo tuvieron al licenciado en su espacio, en su podcast Poder Legal, su podcast favorito, donde la información es poder. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.